De los Juegos Olímpicos Atlanta 1996, tengo algunos recuerdos, no tantos, no teníamos el nivel de tecnología que hoy existe para poder track the games, o sea, para darle seguimiento, ¿no? Básicamente, después unos años viendo la lucha libre de la WWF, que después se convirtió en WWE. Supe que Kurt Angle, uno de los que había convertido luego en campeón de la WWE, había sido campeón olímpico, incluso le decían el olímpico, Kurt Angle. Pero no tengo tantos recuerdos. Sí recuerdo que Gail Devers estaba compitiendo por Estados Unidos, una morena fuerte, ella bien elegante en cuanto a la forma, ¿no?, de competir. Quería que perdiera, y cuando vi en el periódico que ella había perdido porque se cayó saltando una valla, me dio mucha satisfacción, porque tenía un sentimiento antiamericano en el deporte. Quería que los atletas cubanos y los atletas de aquí, probablemente del mundo socialista, que fueran los que tuvieran los mejores resultados en las Olimpiadas. Para mi insatisfacción, Estados Unidos aprovechó su condición de local en los Juegos y ganó el primer lugar en el medallero, la mayor cantidad de medallas. En ese tiempo se utilizaba todavía que cantaban el himno nacional de los tres primeros lugares, y después, por asunto de ahorrarle tiempo a la ceremonia, pues ya solamente hoy en día se canta el himno del país del que ganó. Si ganó un americano, que tocan el himno de Estados Unidos, pero antes se daba que había un americano, un francés y un inglés, pues tocaban los himnos de Francia, de Estados Unidos y de Inglaterra respectivamente. Fue de verdad una olimpiada muy intensa. La Unión Soviética apenas hacía 5 años que había caído. No eran los primeros juegos tras la caída de la Unión Soviética, porque ya habíamos tenido lo de Barcelona 1992, que no tuve la oportunidad de vivir esa experiencia. Yo estaba muy pequeño, lo que tenía era 7 años. Lo que quizás estaba pensando era en estudiar y en esas cosas. En casa, no, que yo recuerdo, creo que no teníamos televisión. Ya para el 96, Atlanta 96, no recuerdo si teníamos televisión en casa, pero no tuvimos esa oportunidad de darle ese seguimiento. A los juegos que sí le di mucho seguimiento fue a los de Sydney 2000, que ya luego más adelante hablaré de eso, y a los juegos de Beijing 2008. Han sido los Juegos Olímpicos a los que probablemente le he dado más seguimiento. Los de ahora de Tokio 2020, debido a las facilidades tecnológicas que hemos tenido, si no habría sido por la pandemia de COVID-19 que fueron interrumpidos, pues probablemente yo hubiera tenido la oportunidad de tener en Tokio 2020 los Juegos Olímpicos a los que yo le hubiera podido dar mayor seguimiento. Del Atlanta 96 recuerdo, recuerdo sí, el enfrentamiento Cuba-Rusia por el oro del voleibol, como el entrenador ruso le gritaba a las mujeres de Rusia. Me parecía insultante de parte de él la forma como las trataba, siendo mujeres, ¿no? Cuba le gana a Rusia y se comenzó a crear esa dinastía de las morenas del Caribe, que eran imbatibles. Nunca olvido que cuando vi a República Dominicana ganarle por primera vez a Cuba, me generó una emoción inexplicable, porque realmente entendíamos que Cuba era invencible. Lo mismo pasó en el béisbol. Cuba gana el oro olímpico del béisbol. Estados Unidos había intentado todo el tiempo ganarle el oro olímpico a Cuba, pero no se pudo. En el 2000, con Ben Cheats en la lomita, es que Estados Unidos por primera vez en Sydney le gana un oro a Cuba en unos olímpicos. Porque el béisbol cubano hasta ese momento se hablaba de los Oreste Kinderland, del Niño Linares. Esos son los nombres que más o menos recuerdo. Cuba, cuando eso en béisbol era una potencia o algo imbatible, nadie podía pensar que Estados Unidos pudiera ganarle, a pesar de que Estados Unidos tenía la mejor liga del mundo y Cuba lo que tenía era una liga, torneo nacional que hacen anual. Tiene un nombre en Cuba, ahora no lo recuerdo.
Cuba ni siquiera participaba cuando eso de la Serie del Caribe, imagínate. Sin embargo, la Serie Nacional, así le llaman en Cuba, a ese evento de béisbol que celebran en este país. El equipo industrial es uno de los equipos más fuertes que se menciona allí, Santiago de Cuba. También creo que los Cocodrilos de Matanza. Pues bueno, volvemos a los Olímpicos y del Atlanta 96, como les digo, pues en el básquet Estados Unidos arrasó con el Dream Team, imagínense, con todos esos titanes que tenía Estados Unidos. El papá de Michael Jordan recientemente lo habían matado, James Jordan, no recuerdo si Jordan estuvo en el equipo de Estados Unidos en el 96, pero sí sé que barrieron Atlanta 96, una ciudad sureña, ¿no?, de Estados Unidos. Posiblemente la primera vez que una ciudad sureña organizaba, sabe que lo del sur con esto de la confederación y eso, ¿no?, la historia racial que tiene, que marca Atlanta, que queda en el estado de Georgia, que es de donde era Martin Luther King, o donde matan a Martin Luther King. Bueno, otra cosita con eso, bueno, Atlanta 1996, en la escuela tenía un compañero, recuerdo, siempre hablaba, porque era fan de los Bravos de Atlanta, porque los Bravos de Atlanta, entre lo que era 1995 al 2000, tenía muchos fanáticos, mucha fanaticada en la República Dominicana. Los Bravos de Atlanta, porque habían ganado la Serie Mundial en el 95, tenían el trío de Greg Maddox, John Smoltz y Tom Glavine. Tenían ahí a Steve Avery también, que era otro de los abridores. Y estaba pues Atlanta, ¿no?, con ese equipo. Y los dominicanos eran muy fanáticos de los Bravos. Entonces Atlanta organizar los Juegos Olímpicos, una ciudad sureña de Estados Unidos, de lo que había sido la antigua confederación, pues realmente fue algo trascendente. Eran también los últimos juegos de los años 1900. Porque ya había habido otra ciudad que lo había organizado, que era en San Luis, 1904, pero como que no tenía la misma connotación en cuanto a lo que eran las luchas raciales que se habían vivido en Estados Unidos. Entonces, Atlanta 1996, una olimpiada de verdad, pues, excelente, ¿no? En eso Cuba brilló mucho con Javier Sotomayor e Iván Pedroso, que eran plusmarquistas en salto alto y salto largo respectivamente. Hay un cubano que se llamaba Daniel García, que corría 110 con valla. No recuerdo si estuvo ahí en eso o fue ya en Atenas 2004. Tendría que investigar eso más adelante para darle más detalles. Pero de verdad que para mí, como simpatizante del deporte, amante del deporte, pese a que estaba pequeño, apenas tenía como unos 10 años, cuando Atlanta 96, me dejó un gran sabor de boca lo que fueron estas competencias, como muchos países, diferentes culturas, religiones, nacionalidades, diferentes sistemas políticos podían interactuar en un evento deportivo al mismo tiempo. Y pues, bueno, va a tener que orillar una carrera de motocross. Bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a hacer otro video.